En La Canel queremos que nuestras clientas adquieran las prendas apropiadas para que se sientan bien y reflejen su personalidad. La Canel, más de 30 años ofreciendo las últimas tendencias en moda con criterios profesionales. Elite Solarium, sol, estética, masaje. Elite Solarium, tu imagen vale más que 1000 palabras. Hay un local en Zaragoza distinto de los demás, donde disfrutar de un café, un tentempié, bocadillos o tapas en un ambiente agradable y acogedor. Palas, tu rincón en el centro de la ciudad. Zaragoza no tiene mar, pero toda su esencia está en la Casa del Bacalao. Aquí encontrará los mejores productos, bacalao genuino traído de las Islas Feroe. Años de experiencia nos avalan. La Casa del Bacalao, calidad al mejor precio. En el centro de Zaragoza, Gori, un lugar ideal donde hacer una pausa en el día a día acompañado de un pincho o una tapa, y todo a los mejores precios. Gori, San Vicente Mártir, 20. Pisos, pisos, pisos. En Fincas Luna tenemos la vivienda que tú buscas. Poseemos inmuebles en todos los sectores de Zaragoza. También disponemos de locales. Años de experiencia nos avalan en el sector de la compraventa de inmuebles. Somos profesionales del sector. Fincas Luna. La suerte hay que buscarla. Y en Lotería Fleta te ayudamos a encontrarla. Validamos todos los sorteos. Quinielas, primitiva, bonoloto y por supuesto la Lotería Nacional. Lotería Fleta. Que la suerte te acompañe. La Embajada es un espacio dedicado a la gastronomía, donde poder disfrutar de las tapas más imaginativas y de la mejor cocina en su amplio salón con capacidad para 80 personas. Un lugar donde el paladar es lo que cuenta. La Embajada. En Ulloa Ópticos cuidamos de tu visión y audición, ofreciendo una gran variedad de soluciones que se adaptan a ti. Atención personalizada, servicio integral en óptica y audiología, y la última moda en gafas de sol y graduadas. Todo con promociones exclusivas y los mejores precios. Ulloa Ópticos. Habla, y en esta ocasión vamos a preguntarle, bueno, pues un poco a los ciudadanos, a los abuelos, a los padres, un poco las variaciones que hay en la educación de antes y de ahora, y bueno, vamos a ver su opinión. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos preguntando sobre la educación de antes y la de ahora. ¿Usted cuál cree que es mejor? Pues yo creo que la de ahora. ¿La de ahora? ¿Por qué? ¿Porque tienen más medios o por qué? Tienen más medios, tienen más información y antes pues no teníamos tanta en los colegios. ¿Y el papel que juegan en este caso los padres y los abuelos, usted también cree que es fundamental como antes? Yo creo que sí. Ahora los abuelos, si fuéramos a la huelga, el país se paralizaría. No, sin lugar a dudas, sobre todo aquí teniendo que recoger los nietos y demás, ¿no? Sí, sí. Afortunadamente podemos venir porque los padres están trabajando. Si vinieran los padres sería más problemático. Que también es una suerte que estén trabajando. Por supuesto. En los tiempos que estamos. Por supuesto que sí. Muy bien, pues muchas gracias. A ustedes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Estamos preguntando si la educación de antes es mejor que la de ahora. ¿Cuál es su opinión? ¿O al revés? Creo que es diferente, ahora es más completa, pero el tema de los profesores, la educación que le dan en cuanto a los niños y demás, es diferente, ahora es menos personal. Ahora te enseño que 2 y 2 son 4, pero si no lo entiendes, que te lo expliquen tus padres. Vale. Y el papel de los abuelos en este caso, que estamos viendo que salen muchos por aquí, fundamental, ¿no? En los tiempos que corren. Sí, porque sin los padres, o sea, sin los abuelos, los padres no podríamos trabajar, porque hoy en día hay que trabajar los dos para poder llevar el dinero a casa, alguien se tiene que dedicar a ellos. Sin los abuelos no se podría hacer nada. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos preguntando si la educación es mejor ahora, antes. ¿Qué opinión tiene usted? Hombre, yo no puedo tener ninguna queja. En este colegio la educación me parece muy buena. Entonces, Y el papel de los abuelos estamos viendo por la recogida de los niños y demás, que es fundamental, ¿no? Bastante fundamental. Si no fuera por ellos, a veces no podríamos sobrevivir, la verdad. ¿Cree que se valora lo suficiente el papel que desempeñan ellos? Depende de qué hijos. Aquí hay de todo. Yo lo valoro muchísimo. Sin mis padres, yo, nada. O sea, ¿que considera que es más completa la educación ahora que la que había antiguamente? No, ¿En yo creo cuanto a recursos que... y tal, o son parecidas? No, yo creo que es diferente. Antes, épocas distintas. sí, exacto, son épocas distintas. La verdad es que ahora la educación va todo más deprisa. Cosas que antes hacíamos con 6 años, ahora lo hacen con 5, con 4. Es increíble cómo aprenden de rápido. Con 16, 18 años Bueno, ya saben lo que nosotros ahora, ¿no? Fenómenos. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos. Gracias a ti. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Estamos preguntando sobre las diferencias de la educación de hace unos cuantos años ahora. ¿Usted la nota es para mejor, para peor? Hombre, depende de qué cosas se ha mejorado un poquito, pues los niños tienen más libertad en el sentido de que pues, se relacionan mejor y todo eso, lo que pasa que yo creo que la calidad, lo que es la calidad ha bajado un poquito. Sí, Vale, sí. ¿Usted cree que de un tiempo para aquí o de hace muchos años para acá? Yo últimamente creo que de nuestra época, por ejemplo, ahora es donde más diferencia, que es lo que yo más o menos sí que ha bajado. Y estamos viendo, sobre todo, bueno, hay muchísimos niños, hemos pillado precisamente la salida del colegio precisamente para ello, vemos que hay muchísimos abuelos que realmente son imprescindibles en las familias hoy en día, ¿no? Sí, la verdad que sobre todo, y eso que ahora es el rato del mediodía y muchos se quedan a comer, pero sí, cada vez se ven más. ¿Cree que se valora lo suficiente el papel que están haciendo ellos en las familias o no se valora? No, yo creo que no se valora. Bueno, pues debe ser un poquito como obligatorio, pues no, la verdad que es muy valorable. Pues vamos a intentar que desde aquí la gente, al menos desde nuestro puesto, hoy por la noche por lo menos que la gente lo valore, ¿vale? Muy bien, pues venga, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos preguntando un poco la opinión, en este caso usted está al otro lado, de la pizarra, por así decir, ¿no? ¿Se nota un poco la diferencia de la educación de unos años para acá? Bueno, sí, la educación son diferentes, ¿eh? Sobre todo la que ha cambiado es en función de la relación con los padres, que es el principal... ¿Esa es mejor o peor? Peor. ¿Y eso a qué se debe? Realmente peor. Pues yo creo que los padres, en gran parte, algunos pasan bastante de los hijos, tienden a darles siempre la razón a todo lo que hacen, es decir, totalmente distinto a lo que era hace años, que curiosamente... Que el profesor era una autoridad. Exactamente. Yo recuerdo que ibas a tu casa y decías que el profesor te había dicho algo y tu padre pues ahora al contrario, o sea, si le dices algo, enseguida viene al padre pidiendo explicaciones, ¿no?, de lo que has hecho. Pues eso, claro, en este caso la clase profesorado se siente un poco indefensa, a lo mejor, ¿no? Sí, no, hombre, fastidia, o sea, que veas que tú pones todo el interés del mundo por sacarlos adelante, pero claro, si tú dices aquí una cosa y en casa dices lo contrario, pues yo creo que tenemos que remar todos en la misma dirección. Y la situación o la legislación que están intentando aprobar en cuanto a que el profesorado se constituya, tenga el rango de autoridad, ¿cree que llegar hasta ese punto es necesario por la situación en la que se está? Hombre, claro, yo a niveles de los que hablo, por el centro nuestro, ¿no? Pero vamos, no hemos llegado a esos casos. Ahora, claro, si escuchas lo que ha ocurrido en otros sitios, sobre todo institutos y centros de otro tipo, pues me imagino que una cierta autoridad sí que hacía falta. Bueno, que pues, no autoritarismo, ¿eh? O sea, pero sí, por lo menos un mínimo respeto, pero lo que comento, si los propios padres son los que no respetan al profesor, es un poco... Pues mal vamos. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos. Vale, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días.
Lo sé por experiencia, que él también, como el anterior interlocutor, está al otro lado de la pizarra, o en este caso al otro lado de la mesa, ¿no? ¿Qué tal, cómo se viven ahora en estos tiempos al otro lado de la mesa? Exactamente igual que antes, con la misma ilusión. Y respecto a la relación con los padres y con los alumnos, ha cambiado mucho, porque el anterior interlocutor nos decía que los padres no apoyaban tanto como antiguamente al profesor, sino que apoyaban más a los hijos ahora. ¿Cómo está esa situación? Exactamente la misma opinión. Los tiempos son cambiantes y nos tenemos que adaptar a ellos, o sea que la sociedad va cambiando, con lo que tenemos que cambiar y evolucionar con ella. Pero antiguamente yo sí me acuerdo que cuando te mandaban una nota que el profesor te había puesto un castigo o tal, en casa se armaba el Cristo Padre. Ahora no sé si pasa lo mismo. No pasa lo mismo. Ahora vienen a montarle el Cristo al profesor. O sea, el chiste que es chiste, pero es cierto, de que antes cuando el profesor decía una cosa se le creía por encima de la palabra del niño, y ahora tienes que demostrar que el niño realmente ha hecho lo que ha hecho y que tú de alguna forma te ves completamente cortado y coartado para tomar ciertas medidas. ¿Que cambian las cosas? Cambian las cosas, pues bueno, pues nos tendremos que adaptar a ellas. Y respecto a las nuevas leyes de educación, etcétera, etcétera, ¿han afectado al profesorado? ¿Se va notando el tema de los recortes? ¿La gente está más quejosa? ¿Se nota más vamos a ver, cosas? que ha habido recortes, que no hemos notado en la nómina, lo hemos notado en la nómina. Que aquí hayamos hecho algún tipo de manifestación, ninguna. ¿Por qué? Porque dentro de lo que cabe somos unos privilegiados. Yo siempre lo he dicho de que somos unos privilegiados con el ambiente que tenemos y con la gente que tenemos. Con lo cual, pues todavía nos podemos dar con un cantico en los dientes cómo somos y cómo nos tratan. Bueno, pues nada, aquí dejamos reflejada su opinión y ya la han visto. Sus alumnos lo adoran y de hecho ha habido algún incidente durante la entrevista, pero bueno, esa es la cordialidad que buscamos también, la espontaneidad de la gente. Pues muchísimas gracias por atendernos. De nada, señor Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos preguntando si la educación, la gente más mayor, considera que es mejor o peor que la de antes. No lo sé, no tengo criterio para valorar todo esto, pero sí que se puede mejorar. Todo es mejorable, se dice, ¿no? Sí, sí. Y en cuanto al tema del profesorado y la relación con los padres, ¿cree que ha cambiado mucho? Sí, muchísimo. Antes el profesor tenía más autoridad, ¿no? Eso, yo sí. Pienso que tiene que haber más relación entre padres y profesores. Antes lo que decía el profesor, como aquel decía, iba a misa, y ahora parece que los profesores se ponen más del lado de los hijos y le cuestionan al profesorado, ¿puede ser? No, hombre, tampoco es eso. Es la relación profesor y padres. Para que vayan de la mano. Exacto. En la educación, que lo que se enseña aquí no se puede decir lo contrario en casa, ¿no? Exacto, tiene que haber una relación en ambas partes. Aquí dejamos reflejada su opinión, muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Estamos haciendo un programa acerca de la educación, la opinión de los ciudadanos, si considera que es mejor la que había hace unos años o es mejor la que hay ahora. Bueno, la educación siempre parte de unos principios y lo que no hay que perder son los principios. Yo entiendo que hay que dejar educar a los profesores y quizá a lo mejor no les están dejando educar como debiera ser. Y los padres tienen que apoyar a la educación en general, tanto del profesor como en casa, para llevar buena trayectoria en la vida, que es lo importante. Sí, porque hace unos minutos hemos entrevistado a algunos de los profesores y nos decían que se sienten un poco desprotegidos, que lo que ellos hacen en clase, luego en casa es lo contrario y que no se sienten con la autoridad que años tenían. Que antiguamente lo que decía el profesor iba a misa. Efectivamente, quizá fuese un poco riguroso, pero era mejor porque claro, el crío se escuda rápidamente, es muy inteligente y lo que hace pues es acogerse a lo más fácil. Busca el amparo de casa, ¿no? Y es que el profesor me tiene manía y es que tal. Y a veces yo entiendo que nunca ha ocurrido eso, el profesor no tiene manía a nadie, lo que quiere es insistir en llevarlo por buen camino, nada más. Y respecto al tema de los abuelos, que hemos visto a la salida ahora mismo del colegio que había muchos, hay que reconocerles el papel que juegan hoy en día en la sociedad, ¿no? Pues sí, jugamos un buen papel. Bueno, no quería, yo en su caso no sabía si era padre o jugaba el papel de abuelo, pero yo creo que no se valora lo suficiente porque están echando una mano vital ahora mismo. Sí se valora, sí, se valora. Porque los hijos están agradecidos, se valora y bastante. Yo entiendo que sí que se valora y ya está. Quizá en algunos casos es excesivo, que también tienen derecho a vivir un poco, pero en general... ¿Se refiere al abuso?
Bueno, tanto como eso no, pero quizá pues un poco más de libertad en algunos casos y también sería importante que los padres estuviesen parte del día con los críos y a veces no están nada y están en manos de los abuelos. Los abuelos tratan de criarlos como pueden y de la mejor forma posible y hacen un esfuerzo muy grande en algunos casos. Bueno, pues nada, aquí dejamos reflejada su opinión como padre y como abuelo. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Hola, ¿qué tal, caballero? Hola, buenos días. Estamos preguntando si la educación de su época o de la mía, por decirlo de alguna manera, por marcar un poco etapas, ¿es mejor que la de ahora o es peor o es distinta? ¿Cómo lo ve usted? Mejor, yo creo que mejor. ¿Porque tienen más medios o por qué considera que es mejor la de ahora? No, más medios tienen ahora, lo que pasa es que entonces había una rigidez en casa, había una forma de comportarse muy distinta a cómo se comporta hoy en día la juventud. Entonces consideraba que era mejor la de antes, ¿considera? Sí, de todas sí. Y que la rigidez que había en casa también la había en el colegio y que a lo mejor ahora se ha perdido un poco, sí, ¿no? Por estas formas que hay ahora, ¿no? Exactamente. Y luego estamos preguntando también que el papel, en este caso salta a la vista el suyo como abuelo, que colabora en las tareas del hogar, pues yendo a buscar y recogiendo a los críos y llevándolos y demás. Si la gente, ¿usted cree que valora ese papel que está desempeñando la gente como usted de la tercera edad? Hombre, yo pienso que sí, eso pienso que sí. Porque a usted le supone un esfuerzo, aunque lo haga de buen grado, ¿no? Para mí es un privilegio. Para mí ir a buscar es un privilegio. ¿Que lo tiene que traer y llevar o solo tiene que ir a buscarlo en un momento puntual del día? Ahora que está su madre trabajando lo tengo que llevar y traer y todo. Y come en casa y todo con nosotros. O sea que es uno más ya de la casa, ¿no? Uno más de la casa. Y claro, en los tiempos en los que estamos, que alguien como pueda ser su madre que esté trabajando, pues la verdad es que es como para tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que echar una mano también. Pues sí. Pues nada, vamos a dejarle aquí su opinión registrada y usted sigue pensando que era mejor la educación de su época que la que hay ahora. Sí, eso sí, de eso estoy seguro. De eso estoy seguro. Pues muy bien, pues muy amable por todo. Gracias. Hasta luego. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Por decir algo, porque la verdad es que el día está un poco... Hoy está más aireado el día, bastante más. Estamos preguntando sobre la educación, si es mejor la que había antes, si es peor, es distinta. ¿Cómo lo ve usted? Hombre, pues yo creo, por la experiencia mía y la de mis hijos, que ya los tengo en una edad de 20 años, que probablemente los medios sean mejores ahora, pero el fracaso escolar es algo que está presente y está latente y deberíamos de preguntarnos por qué. Con lo cual creo que no estamos mejorando, al revés, vamos a la cola de los países europeos y eso preocupa mucho. ¿No? Y los datos están ahí, quiero decir, eso, pero a lo mejor, porque nos decían hace un momento profesores de aquí, del colegio de aquí, sí, que la relación que había con los padres era distinta, que antes los padres les hacían caso a ellos y ahora hacen caso a los hijos, a lo mejor empieza un poco por ahí. También creo que es un problema de valores, de esfuerzo, de que creo que a lo mejor a los hijos no les hemos hecho saber esforzarse y ponerlo todo muy fácil y entonces llegan a los periodos que cuando tienen que ser ellos responsables y adultos en su estudio, pues a lo mejor no saben hacerlo. O sea, creo que es un tema de muchos factores y que hay que analizarlo profundamente. Y que los profesores se sienten a lo mejor un poco más desprotegidos que hace unos años y eso sí que está ahí latente, ¿no? Sí, porque los padres intentamos dar siempre la razón a los hijos, cosa que antes no pasaba. Así que yo creo que hay que copiar modelos europeos que están dando, sobre todo nórdicos, países nórdicos, que la educación son punteros y bueno, pues por ahí va el tema. Tampoco creo que sea tan complicado poder copiar lo que hacen otros. Yo creo que no. Y los recortes también influyen negativamente, pero vamos, yo creo que ya no solamente es un tema económico. Creo que hay muchos más factores. Así que a ver si lo muy amable. conseguimos. Muchas gracias. Hasta luego. Aquí, si el viento nos lo permite, vamos a poner punto y final al programa de hoy, porque hemos empezado con sol, luego ha llovido un poco, ahora hace viento. La verdad es que Zaragoza nos está volviendo locos. Hemos preguntado, hemos querido saber el pulso de los ciudadanos respecto a un tema tan puntero como es el tema de la educación y tan importante. Yo creo que ha habido opiniones para todos los gustos y en esa muestra ustedes elijan la que quieran. Supongo que tendrán ustedes su propia opinión. Cuando nos vean por ahí, párennos y hablaremos con ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo programa. En La Canel queremos que nuestras clientas adquieran las prendas apropiadas para que se sientan bien y reflejen su personalidad.